imagínate acá. Bueno, a ver, Juan Grabois es diputado por el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ocupa el tercer lugar y está en línea. Fue además el que había encontrado el depósito de los $200.000 que finalmente termina detonando la renuncia de Espert. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Cómo va, María? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Cómo? ¿Candidato? ¿Yo qué dije? Diputado. Sí, no, diputado no fui nunca. Sí. Funcionario ¿Cómo? tampoco. No fui nunca diputado ni funcionario, así que es una experiencia que todavía desconozco. Ahí va. Bueno, ¿qué opinas del corrimiento ahora de Grabois? Dijo que se va a defender en la justicia, de Grabois, de Espert, dijo que se va a defender en la justicia de tus acusaciones. Escuchame, ya vas 2 fallidos conmigo. Bueno, estaba por bueno. Tampoco son tan graves. No son graves, no. Mira, me parece que era lo más razonable. Creo que es bueno para el país, ¿no? Es decir, un mal gobierno es algo horrible, la corrupción es algo repugnante, pero la narcopolítica es abrir las puertas del infierno. México, Colombia, Ecuador, Perú tienen partes gigantescas de su país dominados por el narcotráfico y tasas de homicidio tremendamente altas y casos como el triple narcofemicidio con torturas y asesinatos de mujeres en una tasa 20 veces mayor, cotidianos, televisados, cabezas cortadas, es decir, íbamos hacia un estado fallido, todavía no lo pudimos detener porque es la penetración de las formas más terribles de degradación y de destrucción de una nación, y creo que en eso es bueno para el país. Desde luego nosotros vamos a seguir con la causa hasta el último minuto porque creemos que es la punta del iceberg, que hay un entramado muy jorobado, que Fred Machado está muy bien asesorado por un abogado que se llama Francisco Neto, que, ¿sabías de quién más es abogado? Sí, es muy particular, lo venimos contando, del presidente de la Nación, Javier Milei, que podría ocurrir si hoy, como se espera, la Corte Suprema le concede la extradición a la solicitud que hace la justicia norteamericana de que extraditen a Machado. El que está litigando en nombre de Machado es Soneto, y el presidente de la Nación es el que va a tener que firmar la extradición, porque finalmente el último que lo firma es el Ejecutivo. Entonces él va a firmar una extradición contra la cual está batallando su abogado personal. Bueno, yo creo que además fue candidato a vicegobernador por la Libertad Avanza, es decir, no es simplemente un vínculo profesional. Y yo creo que acá hay un problema de líneas que se van cruzando, porque no es normal que el presidente de la República Argentina, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nuestro representante ante el mundo, tenga como abogado al mismo abogado de un narco con pedido de extradición de los Estados Unidos detenido por Interpol. Es decir, eso solo ya refleja que Milei no puede estar ajeno a la trama, porque aunque sea por decoro, debería tener otro abogado, o no existe otro abogado en la Argentina que no sea en español o Neto, que están más sucios que una papa. La verdad que me parece que eso es, insisto, muy malo para el país, más allá de que el gobierno para mí es desastroso, ¿no? Pero algunas cosas de falta de tener un mínimo sentido de la responsabilidad institucional, y después evidentemente lo bajaron a Espert porque vieron los números de las encuestas y vieron la crisis interna que se generaba dentro del gobierno, y como el propio presidente lo dijo, no por convicción de que un hombre que recibió dinero con estos mecanismos ilícitos de plata vinculada al cártel de Sinaloa. Es decir, la causa en Estados Unidos no es una causa de nenes de pecho que se compraron 2 avionetas, es una causa donde hay narcotráfico a gran escala y de los carteles más pesados de la Argentina. Perdón, de la Argentina no, de Latinoamérica o del mundo. Estamos hablando con Juan Grabois. Juan, ahora, la denuncia contra Espert, ¿qué sería? O sea, ¿cuál sería el delito eventualmente en el que incurre Espert? Bueno, hay un montón de delitos, digamos, hay delitos que son desde los más sencillos, para decirte los que están totalmente probados, delitos penal tributarios. No tributó sobre eso, recibió un giro ilegítimo, etcétera. Hay delitos de encubrimiento del narcotráfico, probablemente de lavado de activos, posiblemente complicidad con el narcotráfico, ser parte de una organización criminal.
hay una serie de elementos que entran dentro de distintos tipos penales que a lo largo de la investigación se van a ir dirimiendo. Desde luego hay delitos electorales, pero nosotros no vamos a ir por ahí. ¿Qué pasa? Que los electorales, me parece, yo hablé con la gente de la justicia electoral, Sí. como la rendición donde él declara aportes privados cero, y está claro que eso contradice incluso sus afirmaciones públicas respecto de los aviones y demás. La responsabilidad ahí es del tesorero que presenta la declaración, no es del... ¿no? Por eso, nosotros no vamos a ir por el lado de delitos electorales, pero te estoy marcando una serie de delitos vinculados a la causa. La cuestión de lo que nosotros tenemos probado es la cuestión de los delitos penal tributarios, la cuestión de la evasión, probablemente del delito de lavado, porque si vos recibís dinero procedente de una organización criminal transnacional, lo aplicás a la compra de determinados bienes, llámese su BMW, su Lexus, su casa en Martínez de 470 metros cuadrados, todas compras posteriores al giro, y lo declarás en esos términos, lo que vos estás es ocultando la procedencia del dinero. Y eso él dijo que era herencia de un campo en Pergamino, que su padre murió. Claro, pero los $200.000, ¿en qué los invirtió? ¿No? Bueno, esa inversión que se hace sin justificar el origen del dinero, configura un dinero de lavado de activos, así como lo escuchás, o sea, es simplemente eso. Si vos recibís una transferencia de una organización criminal y la legitimás, como se dice jurídicamente, a partir de la compra de un inmueble, lo justifiques con una sucesión o no, lo cual es mentira, y te voy a explicar por qué es mentira. Porque en la declaración jurada de él, que está en internet, la puede ver cualquiera, dice que tanto la casa como los 2 autos de lujo que compró después de la transferencia que recibió son comprados con bienes propios. Entonces, o mintió en la declaración jurada o está mintiendo en lo que dice públicamente. Lo único que fue producto de una herencia es una casa en Pergamino. Después se le escuchó decir que tiene campos, ¿no? ¿Vos lo escuchaste también? Sí, bueno, sí. Esos campos no están declarados, razón por la cual o hay otro delito de evasión o hay otra mentira, es decir, no figuran en sus declaraciones juradas. Estamos hablando con Juan Grabois, que es el tercer candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires, denunciante en la causa Spert. Sí. Para mí, la tipificación del lavado de activos de origen ilícito es muy clara, ¿no? Después hay un montón de otras cosas que hay que analizar. Por ejemplo, hay un viaje a Trujillo, María. Trujillo, Perú, el norte de Perú. Sí, yo te digo Trujillo. ¿Y vos en qué pensás? Bueno, es donde está Pequeño J, lo encontraron en Trujillo, el acusado del narcocrimen, del triple crimen. A ver, es el epicentro del narcotráfico y la narcocriminalidad en Sudamérica. No, en un momento dijo, balbuceó, es muy impactante cuando le pregunta por el tema de si hubo algún viaje internacional, dice vuelo, y ahí balbucea y da a entender que hubo un vuelo, pero no le repreguntan a dónde fue ese vuelo internacional junto con Machado. Ahora, yendo a las elecciones en Provincia de Buenos Aires, ¿qué ves para el 26 de octubre? ¿Qué va a pasar ahora con la sustitución de Santilli? Hay que ver qué le dice la justicia electoral, si lo puede sustituir por Santilli o no. Yo creo que acá hay un primer tema para ir a una cuestión que se está discutiendo ahora, que sería verdaderamente bochornoso que el pueblo argentino tenga que pagar 15.000 millones de pesos, 15.000 millones de pesos. Para la impresión de boletas. Pero eso dijo, ¿cómo se llama? Francos, que lo van a pagar ellos en todo caso. ¿Y de dónde van a sacar 10 millones de dólares? ¿Se los va a pagar Machado de nuevo? ¿Cómo hacen para juntarlos? Yo quiero saber qué empresario los puso. Porque es mucha plata, ¿eh? 15.000 millones de pesos es mucha plata. Sería interesante ver el origen de esos fondos. No le alcanza a ninguno según las declaraciones juradas que tienen. Entonces, si tienen aparte esa cantidad de plata para reimprimir boletas y no la tienen para hacer el bien, digo, acá hay como una contradicción muy compleja entre gente que bancó a un narco sabiendo que es narco hasta último momento y ahora el deseo o la intención de hacer un bolonqui electoral cuando igual ya la gente sabe que no es el candidato. Pero bueno, mientras no lo pague el pueblo argentino ya es un problema menos, ¿no? Lo escandaloso sería que lo pague el pueblo argentino. Y si quien lo paga
es una sociedad que tiene conflicto de intereses con el Estado o no se sabe bien de dónde viene la plata, y también va a haber que investigar por ahí. Digo, porque es todo muy lumpen. Yo vengo viendo que es todo muy de baja estofa, digamos, ¿no? Existe gente que trabaja a alto nivel haciendo estafas a alto nivel, como Caputo o Sturzenegger, son las estafas financieras de siempre, y después existe una jauría lumpen que son los advenedizos que llegaron al gobierno en un momento muy particular de la historia argentina, en un golpe de suerte, porque bueno, sacaron el 30% en las PASO y después fueron un balotaje y lo ganaron, digamos, se sacaron un pleno y lo están aprovechando para poder disfrutar, si se quiere, sus deseos personales, como vimos ayer, que no lo vi entero porque no quiero emocionalizar, quiero racionalizar, pero evidentemente entre los viajes, los premios, la política internacional que desarrolla, Milei no está cuidando los intereses de los argentinos, sino que está pudiendo desplegar una cantidad de deseos frustrados que tuvo, y en el medio de eso hay gente que se queda con mucha plata y hace cosas muy roñosas, y la Argentina sufre un mal gobierno, porque si fuera solamente que canta como el orto, pero no que gobierna como el orto, bueno, yo no tendría ningún problema, digamos, es que se divierta. Pero mientras pasan las cosas que están sucediendo, mientras tenemos a la narcopolítica en las puertas del gobierno, y por suerte pudimos hacer un pequeño bien y que haya un poco más de justicia y un narco menos en la política, y mientras el país está sufriendo una crisis que no sabemos dónde va a terminar, porque evidentemente si requiere este nivel de rescates financieros inéditos también en la historia, es porque muy bien no andamos, y después la cuenta de la tarjeta de crédito la vas a pagar vos. No, ahí ya no me divierte tanto de que el señor vaya a hacer esta ridiculez estúpida que hizo. Estamos hablando con Juan Graboy. Juan, te voy a hacer una última pregunta vinculada. Si pudieses, o sea, vos en su momento fuiste crítico a algunas cuestiones del kirchnerismo, después tuviste idas y vueltas en cercanía a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, venís de los movimientos sociales. El gobierno logró desarmar, digamos, todo lo que tenía que ver con la intermediación de los planes sociales con cero costo, incluso se considera como uno de los logros políticos el hecho de haber terminado con los cortes, los piquetes. Si tuvieses que hacer una autocrítica respecto desde el campo popular en el que vos te movés y cómo te movés, ¿qué hicieron mal? Bueno, podríamos estar hablando horas de eso. Pero elegí algo. Sí, mira, voy a elegir dos cosas, ¿no? Primero, los movimientos sociales no están desarticulados. Los movimientos sociales cayeron en una trampa de todo tipo de movimiento. Esto le pasó al movimiento estudiantil, al movimiento de mujeres, se sobreinstitucionalizaron. Es decir, un gobierno afín y una sobreinstitucionalización que implicó perder la esencia del movimiento social, que es su autonomía. Pero el movimiento que yo fundé y del que no participo más desde hace 6, 7 años cuando empecé la política, es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y gran parte del UTEP sigue activo con cooperativas en todo el país, que obviamente por la situación económica y la falta de apoyo estatal, esos espacios que eran parte del tejido comunitario, bueno, fueron desarticulados. Ahora, te quiero aclarar una cosa, esa organización y quien te habla no tiene una sola causa penal que haya avanzado a ni siquiera un procesamiento, ¿no? Primero porque han puesto una mancha de corrupción sobre todo lo bueno y noble que había en este país, desde el Garrahan y la universidad pública hasta los comedores donde las doñas ponen el cuerpo para alimentar a los pibes que el Estado no alimenta. Pero la crítica más profunda al gobierno es que no hay un plan. O sea, se asumió a partir de una coalición cuyo sentido principal era derrotar a Macri, cosa que está muy bien, pero ni vos, ni yo, ni los dirigentes del peronismo, ni la sociedad, nadie le explicó cuál era, ni siquiera, no solo el plan, los 10 puntos principales, ¿no? Las 10 del gobierno de Alberto Fernández. Exactamente. Okay, entonces eso es lo que no se puede repetir, que es una coalición electoral sin síntesis política. Y en eso tenemos que trabajar mientras dure el gobierno de Milei, en tener una síntesis política, no una coalición electoral únicamente, una síntesis política que no sea solamente frenemos a Milei y detengamos el desastre que está haciendo, cosa que está muy bien, sino estas son las 10 cosas principales que vamos a hacer. Yo tengo mis 10 cosas, otros integrantes de la coalición tendrán sus 10 cosas. Lo que tenemos que lograr a la brevedad es que esas 10 cosas sean de naturaleza común,
Hay muchas en las que podemos estar muy cerca, por ejemplo, el tema de la vivienda, todos reconocemos que hay 11 millones de argentinos sin vivienda propia y 5 millones viviendo en barrios sin las condiciones básicas, que es un tercio de nuestra población, y que si resolvemos eso, además resolvemos gran parte del problema del salario, porque te aumenta un tercio el salario real si vos no tenés que pagar alquiler. Bueno, ese es el tema, digamos, que yo estoy obsesionado con que se resuelva, el tema de la vivienda propia, de tu casa. Después el tema de priorizar la infancia, porque hay un paradigma adultocéntrico y no estamos viendo cómo se están llevando puesta a los pibes, a los adolescentes, un sistema excluyente y de descarte. Bueno, después hay temas de la macroeconomía, etcétera, que son más espinosos y que hay que discutir y llevar a una conclusión y ir adelante con un programa de gobierno muy claro. Eso es lo que no nos pasó y eso es lo que llevó a que el gobierno del Frente de Todos no fuera un gobierno que esté a la altura del Movimiento Nacional y Popular. Juan Grabois es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, está tercero en la lista. Gracias, Juan, buen día. Gracias, María. Te mandé una canción ahí para... ¿Qué me mandaste? Algo de Charly García, ¿no? Sí, creo que a vos te gustaba también. Me hizo acordar al recital de ayer. A ver, ahora voy a escuchar a lo que me mandó Juan. Bueno, gracias, Juan, hasta luego. Bueno, vuelvo a insistir con esto. Nosotros estamos abiertos a hablar, estamos insistiendo muchísimo con Diego Santilli. Yo he hablado miles de veces a lo largo de mi carrera periodística o mi trayectoria, quizás es mucho carrera, con Diego Santilli, que se ha caracterizado siempre por ser alguien que era muy abierto a los medios. Sí. Estamos enfrentando dificultades últimamente para poder tener un diálogo. A mí me encantaría que salga al aire Diego Santilli, pero bueno, si no sale es porque elige no salir, pero francamente me desconcierta un poco también. Mañana si lo veo en la Cámara, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, Santilli es diputado nacional, con lo cual si lo cruza, le hemos hablado infinidad de veces, así que bueno, está abierta el debate. Son muchísimos los candidatos, especialmente en la capital, tampoco podemos cubrir todos los candidatos, eventualmente por cuestiones puntuales hay candidatos que vamos a tratar de sacar al aire y buscamos diversidad. Si no hay libertarios es porque nos cuesta muchas circunstancias. Me encantaría que así no fuese, pero bueno, circulan siempre con los mismos por los mismos medios. Me parece que parte de la estrategia es esa, que es no correrse de medios afines, lo cual dificulta bastante el diálogo. Siempre es más fácil con los que están en la oposición, cualquiera sea el color, es más habitual que los que están en la oposición atiendan. Pero bueno, quiero decir esto por si sienten que no está Diego Santilli o Karen Reinhardt, también le estamos pidiendo una nota. Patricia Burri, también he hablado infinidad de veces con Patricia Burri, la conozco hace años y hasta hace poco Buen día, ¿cómo estás, María? Hola, Patricia, nos atendió hace no tanto, voy a decir a favor de Patricia Burri, la estamos llamando también, así que persistiremos, tenemos 3 semanas por delante. Guido. Si estás pensando en organizar un evento, Marina Becher se encarga de todo con su catering estilo finger food. Te llegan a tu casa en box perfectamente rotulados y presentados, sabores